tardes ya. Hermanos, ¿cómo se encuentran? Gozosos, sudando, calorcito. Qué bueno, hermanos. Bueno, pues el día de hoy me toca compartirles a ustedes lo que el Señor pues me ha puesto en mi corazón. Un tema muy importante que, como nos decía el pastor, no se trata de judaizar, sino regresar a lo que es correcto, a la verdad, ¿verdad? Porque bueno, el Señor nos dejó su palabra, Yeshua vino, la hizo y nos dejó también ese ejemplo de que se puede vivir en santidad. Porque bueno, Yeshua se hizo carne, se hizo igual que nosotros, igual tenía tentaciones, necesidades, pero siempre nos demostró que si uno se toma de las promesas del Señor, si uno cumple lo que el Señor nos pone en su palabra, se mantiene esa santidad y podemos realmente llegar a esa estatura de ser como el Señor, ¿ven? Mantener nuestra santidad. Vamos a pedirle al Señor en esta mañana, que me acompañe por favor en una oración, que Él abra nuestro entendimiento, que nos muestre más allá de lo que podemos entender literalmente. Amén. Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre, Señor. Damos gracias primeramente, Señor, por habernos elegido, Señor, habernos escogido, por darnos vida, Señor, por darnos salud, por tener misericordia de nosotros, Padre, siendo que nosotros no valíamos, Señor, no éramos dignos de ti. Tú te has fijado, Señor, y nos has permitido redimirnos por medio de Yeshua, Padre. Te damos gracias, Señor, por lo que has de hablar en esta mañana. Que esa palabra, Señor, que tú hables, se ponga, Señor, en nuestro corazón y en nuestra mente, Padre, selladas con tu Espíritu Santo. Que realmente llevemos en práctica, Señor, lo que tú has puesto en tu palabra. Por algo lo dejaste, Señor. Y por eso, Señor, mejor guía no podemos tener que tu Espíritu Santo y tu palabra, Padre. Te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Bueno, pues el día de hoy quiero hablarles acerca de lo que es respetar al Señor. Amén. La palabra respeto, nosotros la conocemos como, no sé, ¿cómo les diré? Como tener en cuenta a una persona para no fallarle, para no, ahora sí que para faltarle al respeto, ¿verdad? Pero el Señor nos da un significado diferente en su palabra. En la Torah aparece la palabra hebrea ishkabab, que significa inclinarse, posternarse, tener reverencia. Eso es el respeto para el Señor. Cuando nosotros leemos la Torah, la palabra respeto aparece con esta palabra en hebreo, y eso quiere decir. Y de ahí se deriva una palabra muy importante que es la obediencia, ¿verdad? Porque el respeto no nada más, como dice aquí, es inclinarnos y tener reverencia al Señor, sino también obedecer. Y nosotros estamos muy familiarizados con el concepto de obedecer, ¿verdad? Que es hacer algo que nos dicen y que nos imponen, pero en realidad no es tanto nada más eso. Vamos a ver más adelante que la obediencia no nada más es decir hacer algo que nos dicen, sino cambiar nuestro pensamiento y tener un enfoque diferente de las cosas en cuanto a no fallarle al Señor. También la palabra obedecer en hebreo aparece en la Torah con el vocablo shama, que significa oír inteligentemente, es decir, no solo escuchar, sino prestar atención, prestar oídos, actuar con docilidad. Y bueno, nos menciona que esta palabra aparece más de 1000 veces en la palabra del Señor. Entonces nos dice algo muy importante, dice, significa oír inteligentemente y ser dócil, es decir, no nada más oír pues por escuchar, sino realmente comprender lo que se nos está diciendo, ¿verdad? Estamos acostumbrados que nos dicen nuestros papás, no hagas esto, no hagas lo otro. Y nosotros lo obedecemos porque, bueno, tenemos miedo de que si no lo hacemos, pues nos den, ¿verdad? Nos den una tunta, como decimos, nos peguen. Pero nada más lo hacemos por hacer, como niños, por salvarnos de que nos peguen, de que nos llamen la atención, de que nos castiguen. Pero en realidad lo que el Señor quiere que entendamos por la palabra obedecer es saber
inteligentemente, es decir, comprender por qué se nos está diciendo las cosas. No nada más decir, bueno, me dice que en realidad a mi padre y a mi madre, y nada más, bueno, lo voy a honrar porque pues dice ahí. No, hay que ver qué dice después. Dice, para que tus días se alarguen, para que estés de larga vida en la tierra, para que tengas sus promesas. Es decir, saber, comprender al hacer algo. Y vamos a ver unas historias en la palabra del Señor donde nos mencionan varios casos de obediencia y desobediencia, ¿verdad? Hay más casos de desobediencia que de obediencia, lamentablemente, ¿verdad? La primera desobediencia, ¿cuál sería? Adán y Eva, ¿verdad? El Señor dice que creó a Adán y a Java, Eva, hebreo, con un propósito, ¿verdad? Les dice que los hizo a semejanza de ellos, a su semejanza. Es decir, no iguales, pero tener su semejanza es tener su esencia, su espíritu, ¿verdad? Dice que cuando formó a Adán, puso de su espíritu, es decir, sopló de su aliento sobre las fosas nasales de Adán. Pero en realidad lo que el Señor estaba depositando en Adán no era nada más un aliento, era su espíritu, ¿verdad? Adán era un ser que tenía alma, pero para tener vida, así como nosotros, necesitaba el espíritu del Señor. Cuando nosotros morimos, nuestro cuerpo se queda y nuestra alma sube al cielo. Y el espíritu, nuestro espíritu regresa al Señor, porque nuestro espíritu es parte del espíritu del Señor. El alma es diferente, el alma es lo que se nos otorgó para tener vida. No es el espíritu el que nos da vida, sino el alma, porque el alma son los sentimientos, es la esencia. Entonces, cuando el Señor creó a Adán y Eva, su intención, nos dice en Génesis, que era ¿para qué? Para gobernar. ¿Sobre qué? Sobre lo que existía, sobre los animales. Esa era la función de Adán. Y lo hizo tan inteligente, tan semejante a él, que le dijo, ponle nombre a todos los animales, ¿verdad? Si Adán hubiera sido un ser común y corriente, no a semejanza del Señor, ¿ustedes creen que tendría la inteligencia para nombrar a cada uno de los animales? ¿Verdad que no? A nosotros se nos enseña cómo se llaman, pero a él le tocó ponerles el nombre. De igual manera, el Señor le entregó varios atributos, ¿verdad? No nada más enseña, sino varios atributos. Y les dijo algo muy importante. Antes de crear a Eva, el Señor vio que Adán necesitaba una ayuda. Y dijo el Señor, bueno, vamos a sacar a la mujer, en este caso, de Eva, de Adán. Se nos ha enseñado, y con las traducciones que hemos tenido en la Biblia, de la Reina Valera, se nos ha enseñado que Eva, ¿de dónde fue sacada? De la costilla. Pero si nosotros nos podemos investigar, a leer desde lo que es la Torá, realmente el lenguaje puro, sin ser modificado, y leyendo también los estudios rabínicos del Midrash, nos damos cuenta que no fue así. La palabra costilla no aparece en la palabra, aparece en la palabra costado. ¿Qué es un costado? Es la parte de atrás. Es decir, Adán y Eva estaban pegados. Eran una sola carne, porque el Señor nos menciona que eran una sola carne y que eran llamados Adán, ¿cierto? En Génesis 3 nos menciona que eran llamados Adán, tenían el mismo nombre. Entonces, bueno, ¿cómo iban a tener el mismo nombre? Bueno, pues porque Eva estaba en Adán. Entonces el Señor lo que hizo fue separar a Adán, más bien a Eva de Adán, y hacer su ayuda idónea. Entonces el Señor le otorgó este regalo, porque Adán veía que los animalitos tenían sus parejas, que no estaban solos, y el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, vamos a hacerle una ayuda. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó más adelante? El Señor le dice, les entrego en Edén, les entrego este huerto, pueden comer de todos los frutos de los árboles que quieran, pero de este no. ¿Por qué? Porque el día que lo coman, ciertamente morirán. Entonces ellos eran obedientes, no lo comían. Pero, conocemos la historia, aparece Satanás, él hace
serpiente y no le miente. Él no le miente a Eva, porque Satanás conocía lo que el Señor les había puesto. Y él no le miente, no le dice, no es cierto. Le dice algo cierto, le dice, ciertamente no vas a morir. Si tú lo comes no vas a morir. Porque él se estaba refiriendo a una muerte en el momento carnal, es decir, fallecer. Decía, no vas a morir. Ellos pensaban eso. Sino que no va a pasar nada, tú come y lo vas a ver que no va a pasar nada. Entonces Eva, al estar sola, que ahí nos habla de que siempre tiene que estar uno en unidad, en un mismo sentir, porque me imagino que estando Adán, pues por lo menos lo hubieran dudado un poco más. Pero entonces Eva no come y de repente ve que en realidad pues no muere, porque el Señor había creado a Adán y Eva, había hecho el ser humano para que viviera eternamente. No lo había hecho para morir, el Señor no había hecho la muerte para con ellos, sino era para que vivieran en una eternidad, porque por eso lo hizo a semejanza de Él. Sin embargo, ¿qué pasa? Sus ojos son abiertos. ¿Cuál fue la consecuencia de esta desobediencia? Uno, pues ya conocemos que fueron desechados del Edén, pero el Señor no nada más dice, bueno, me desobedeciste y ahí quedó, no importa. Sino el Señor es un Señor que no puede ser burlado, un Señor que nos ama tanto que por eso nos dice que no hagamos ciertas cosas porque quiere evitarnos las consecuencias. Pero en este caso el Señor sí decretó algo sobre Adán y Eva y que hasta el día de hoy nosotros pues lo padecemos. ¿Qué fue lo que decretó? Bueno, primero los expulsa del Edén, de la tierra que Él les había otorgado, una tierra rica en fruto, una tierra donde los árboles, nos cuenta el Midrash que los árboles una vez que perdían su fruto no tardaban los años en recuperar el fruto, así como conocemos que, bueno, uno arranca una manzana y pues tarda cierto tiempo en generarse otra. Eso se generaba instantáneamente. Dicen también que las hojas de los árboles eran hojas medicinales. Todo estaba hecho para beneficios del ser humano. Sin embargo, desobedece Adán y es pues apartado de Gan Eden, del Edén. Y el Señor decreta cosas sobre el humano, ¿verdad? Primero dice, con dolor comerás de ella todos los días, comerás hierbas del campo. Es decir, que ya no iba a ser algo delicioso en el aspecto de que a Adán no le costara trabajo tener alimento, ganarse el alimento, sino que él lo tenía a su alcance. Dice, maldita la tierra producirá cardos y espinos. Eso no existía. Los cardos y los espinos no existían. Eran unos árboles agradables, plantas agradables. Dice, con sudor comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra donde fuiste tomado. ¿Cómo lo podemos entender esto? ¿Cuánto cuesta llevar alimento a la casa? Uno tiene que trabajarlo y trabajarlo y trabajarlo para poder ganarse el sustento, ¿cierto? Uno tiene que gastarse sus energías, su tiempo, todo en un trabajo para poder tener el sustento para el hogar. Y a la mujer que le dice, si tú no te vas a salvar, tú también vas a parir, a tener tus hijos con dolor. Imagínense, si el principio del Señor, que vemos que cuando le dice que se multiplique, el principio del Señor era que todo no existiera el dolor, que no existiera sufrimiento, sino que solo fuera algo, pues como nos menciona en la palabra, que será en el cielo, que será alegría, que sería gozo. Eso era lo que el Señor quería para la humanidad. Sin embargo, como hubo el pecado, como hubo esa desobediencia, el Señor tuvo que darle sufrimiento. Y por eso hasta el día de hoy, pues no me digan que las de aquí que hemos tenido un hijo no ha dolido cuando lo hemos tenido. Se ha cumplido. Entonces, bueno, vemos ahí la primera desobediencia de Adán y Eva y las consecuencias. Después vemos todo lo contrario, una obediencia. En la historia que conocemos a un personaje como el padre de la fe, ¿verdad? Que conocemos a Abraham. ¿Qué hace el Señor con Abraham? Bueno, aparte de que le dice que tendría una descendencia larga, que sería como las estrellas, como la arena, que sería
era incontable, el Señor le da una promesa de su hijo Isaac, ¿verdad? Y bueno, él, aunque en su, digamos, desesperación de su esposa en el de ver que no se cumplía la palabra del Señor, tuvieron a Ismael con la sierva de Sara. Aún así el Señor se mantuvo y cumplió su palabra, porque él era fiel y veía que Abraham pues era un hombre que lo obedecía, en todo lo obedecía. Cuando le dijo sal de esta tierra, aunque ya se habían acomodado, él obedeció, tomó su parentela y salieron, y en todo lo obedecía. Pero el Señor le pone una prueba muy difícil, llamémoslo así, porque bueno, no es tan fácil entregar un hijo, ¿verdad? Decir, Juana, tengo que sacrificar, yo tengo que sacrificar a mi propio hijo. ¿Con qué pues fuerzas, qué agallas voy a sacar para poder matar a mi propio hijo? ¿Verdad? Pero Abraham sabía algo muy importante, aunque me imagino que le costaba trabajo porque somos carne y nos duele. Él sabía que el Señor le había dado una promesa. Y dijo, no, si el Señor me dijo que iba a tener una descendencia grande y que iba a darme un hijo y que me ha dado un hijo, entonces algo tiene que suceder para que no, pues para que no yo haga eso. Y de igual manera, nosotros leyendo el Midrash, nos cuenta que en realidad sí Isaac sí murió, sí lo sacrificó, y que el Señor le regresó la vida, que se presentó en Yeshua y Yeshua le regresó la vida. Imagínense, siendo esa obediencia, obviamente no tan comparada como la obediencia que hizo nuestro Mesías al morir por nosotros, pero el poder cumplir a sacrificar un hijo, el Señor vio la intención del corazón de Abraham. ¿Y qué pasó? Lo bendijo. Dijo, multiplicaré tu descendencia y ésta vencerá sobre su enemigo. ¿Cuántas naciones no se han levantado contra Israel? Y Israel sigue de pie, ¿verdad? Porque desde ahí está la promesa. Desde ahí viene la promesa. ¿Cuántas veces hemos leído en la palabra que se han levantado los filisteos, los amalecitas, todos esos pueblos se han levantado contra el pueblo del Señor? ¿Y cuántos de ellos han prevalecido? Es la promesa del Señor, hasta hoy en día lo vemos. Dice, el resto de los linajes serán benditos por su descendencia. Implica las bendiciones, aunque implica todas las bendiciones que vamos a ver más adelante, por su rectitud. Aquí vemos todo lo contrario de Adán y Eva. Abraham obedeció, ¿y qué tuvo a cambio? Todas estas bendiciones, ¿verdad? Después vemos otra historia. Vamos a ir de desobediencia y obediencia, desobediencia y obediencia, porque así va la palabra que nos está mencionando. La siguiente desobediencia, ¿de quién fue? De Moisés. ¿Qué fue Moisés? El Señor lo escogió como un dirigente, un líder. ¿Para qué? Para poder sacar a su pueblo de Egipto, ¿verdad? Aunque su pueblo había ido por sus propios pies a Egipto en el reinado, en el tiempo de lo que era de José, el Señor no tenía esa tierra llena de idolatría para su pueblo. Él necesitaba rescatarlo, porque aparte estaba viendo que el trato que tenían los egipcios para con el pueblo de Israel, con los hebreos. Entonces el Señor escoge a Moisés, y bueno, pues sabemos la historia de todo lo que sucedió para que el pueblo pues pudiera salir. Pero había algo muy importante. Moisés, cada vez que iba a hacer algo, primero consultaba al Señor, le preguntaba al Señor, y el Señor le decía, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, y él lo cumplía, ¿verdad? Lo cumplía al pie de la letra. Pero hubo un hecho que fue el que marcó digamos, el destino de Moisés, porque él estaba tan acostumbrado a decir, bueno, yo pensé que lo correcto era esto, y el Señor me lo confirmó al momento de decir que hiciera esto. Entonces quiere decir que yo tengo pues juicio como el Señor, razono como el Señor. ¿Y qué hizo? Antes de consultar pues al Señor para verlo antes de pegarle a la peña, ¿qué hizo? Primero le pegó a la peña, y como
Cuando vio que no sucedía nada, le volvió a pegar. Lo hizo 2 veces hasta que, bueno, conocemos la historia que explotó el agua de esa piedra. Ese fue el hecho, así aunque sea muy pequeño, de desobediencia, y como consecuencia para Moisés se le trajo de que no iba a entrar a la tierra prometida. Solamente por algo tan pequeño, aunque tenía una vida recta, que hacía la voluntad del Señor en todo lo que se le ordenaba, por algo tan pequeño, por hacer su propia voluntad antes de consultar al Señor, le vino esta consecuencia pues muy grande, porque él, imagínense, todos los años por estar llevando al pueblo, luchando, pues pasando todas las, a lo mejor, carencias que pasaban también, porque estaban acostumbrados a tener comodidades. Todo eso para que al final de cuentas, por algo que hizo él, pues no se le fuera permitido entrar a la tierra prometida. Y después vemos otra historia que conocemos como el pecado de Acán. Cuenta en el libro de Josué que ellos iban para recorrer el territorio y llegar al territorio que el Señor les tenía permitido. Tenían que pasar por ciertos pueblos, digamos así, y tenían que ir gobernándolos, tenían que acabar con esos pueblos que al Señor no le agradaban, porque eran pueblos llenos de idolatría, que no hacían la voluntad del Señor. Y bueno, el Padre tenía que cortar con eso para que la tierra quedara limpia para su pueblo. Y conocemos la historia de Acán. El Señor le dice a Josué: vas a entrar a esta ciudad y vas a terminar con todo, así como lo has hecho con las otras ciudades. Vas a terminar con todo al pie de la letra. No va a quedar ni ganado, no va a quedar ni hombre, ni mujer, ni hijos, nada. Y todo lo que vas a encontrar ahí lo vas a dejar. No tomes ninguna cosa de lo que vayas a encontrar ahí. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que todo lo que estaba ahí en los templos y todo era ofrecido pues a Baal, a esos dioses. Entonces le dijo: no vas a tomar nada. Josué fue y le dice el mensaje que el Señor le había puesto de sus guerreros, digamos así. Y les dice tal y como el Señor le dijo: no tomen nada, tienen que acabar pues con todo el pueblo. Algo fuerte querer matar pues a un niño, ¿verdad? Pero el Señor tenía que hacer eso porque tenía que acabar de raíz con toda esa maldad. Y le dice: tienes que acabar con todo y por favor no tomen nada de ese lugar. Pero ¿qué pasa? Llega acá y ve un manto babilónico. Yo me imagino que era un manto hermoso, de oro, algo precioso. ¿Y qué dijo? No, pues yo me lo quedo, está bonito. ¿Cómo voy a desperdiciar algo que se quede, algo tan bonito que se quede ahí nada más? Y lo tomó. ¿Y qué hace? Llega, lo esconde, nadie se da cuenta, nadie se da cuenta de que lo toma. Pero el Señor sí. Y que llega a su tienda, escarba, bien escarbado hasta abajo, imagino que ha hecho un hoyo enorme, lo mete y lo esconde. ¿Y qué pasa? El Señor se le presenta a Josué y le dice a Josué: hay un hombre entre tu ejército de tal tribu que no hizo mi voluntad, que me desobedeció. Yo les dije que no tomaran nada, pero él ha tomado un manto babilónico. Y Josué le dijo: no, Señor, pero yo estaba ahí, no pudo haber nadie tomado nada porque yo estaba ahí. Dice: Señor, yo lo he visto y lo tiene escondido debajo de su tienda. Pero el Señor le dijo hasta dónde estaba. Y dice: Señor, ¿qué haré? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dice: bueno, vas a ir y vas a hacer una, convocación de todo el pueblo, porque yo les voy a mostrar qué es lo que va a suceder y lo que sucedería cuando me desobedecen. Entonces va Josué y le dice a Acán, primero le pregunta: ¿no has tomado nada de la ciudad a la que hemos ido a derribar? Le dice: no, yo no he tomado nada. Segundo Acán: ¿no has tomado nada? No, yo no he tomado nada. Bueno, dice el Señor que debajo de tu tienda has escondido un manto babilónico, que lo tomaste de los tesoros de esta ciudad y que los cuales habíamos dicho que no tomaran nada.
desierto, está escondido debajo de mi tierra. Fueron, lo sacaron, y el Señor le dijo a Josué: vas a terminar con la vida de él, con la vida de sus familiares, y sus familiares eran sus hijos, su esposa, toda su familia cercana. Imagínense, toda, se acabó ahí el apellido, digamos así. ¿Por qué? Porque el Señor necesitaba, era el Señor. Ahorita conocemos la gracia por medio de Yeshua porque tenemos quien intercede por nosotros. Pero el Señor era tan estricto porque así como Él cumplía y ayudaba a su pueblo, también demandaba la obediencia. Y entonces acaba con la familia de Acán y enfrente de todo el pueblo como evidencia de que era lo que sucedía si alguien lo desobedecía. Terrible, ¿no? Digo, hoy, pues el Señor no nos dice acaben con toda la familia, ¿verdad? Pero sí conocemos una muerte espiritual cuando digamos, el Espíritu Santo se aparta de nosotros, la presencia del Señor se aparta de nosotros, y es lo mismo. La siguiente historia que conocemos es de Saúl, igualita que la de acá. ¿Qué le dice Saúl, señor Saúl? No vas a tomar igual nada. ¿Y qué hace? Lo mismo que hizo acá, ¿verdad? El profeta Samuel le había advertido y él no lo hizo. Lo vio algo tan hermoso y lo tomó del tesoro de esa ciudad que habían ido a tomar. Entonces, igual como el Señor no puede ser burlado, nuevamente habla a través del profeta Samuel y le dice: el Señor te ha quitado de tu lugar. Porque conocemos la historia de que Saúl fue el primer rey que el pueblo pidió, porque el pueblo estaba duro y dale que querían un rey, porque como los otros pueblos, las otras ciudades tenían rey, este pueblo también quería ser igual. Y lo pidieron hasta que sale Saúl, ¿verdad? Pero el Señor en este momento, cuando ve que no cumple su voluntad, que no hizo caso a lo que el profeta Samuel le dijo, pues el Señor le dice: vas a ser destituido. Tu cargo se acabó, yo voy a levantar a un nuevo rey, ¿verdad? Y ya conocemos la historia de David, que fue el primer rey que el Señor levantó. Acuérdense, lo que el hombre edifica, lo que el hombre levanta, lo que el hombre pone, el mismo hombre falla y cae. Pero lo que el Señor pone desde un principio, como el Señor lo ha puesto, Él se encarga de que siempre quede su palabra cumplida. ¿Ven? Entonces vemos historias así, y bueno, muchísimas historias puedo decirles de obediencia y desobediencia, pero vemos algo muy importante. El Señor siempre advierte, siempre nos dice: si haces esto, entonces viene esto. No nos dice si haces esto, nada más nos da el entonces, lo que sucede, si actúo bien o actúo mal, ¿verdad? ¿Y cómo nos lo dijo? Bueno, a través de la vida de Moisés, quien fue quien recibió aquellas ordenanzas, ¿verdad? Que nosotros conocemos como mandamientos, estatutos y preceptos. Todo lo que el Señor dejó aquí, desde las leyes que conocemos, los 10 mandamientos, que son los más básicos, hasta las leyes sanitarias, las leyes de purificación, las leyes de la comida, las leyes de las festividades, y bueno, muchísimas, son muchísimas, pero tenemos que cumplirlas al pie de la letra, todo, cada una, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque conocemos, como vamos a ver ahorita, el mayor grado de obediencia que hubo aquí en la tierra. ¿Cuál fue el mayor grado de obediencia? Nuestro Mesías. Nuestro Mesías fue el mejor ejemplo de obediencia que el Señor nos pudo demostrar aquí en la tierra. Como les decía, Yeshua se hizo carne, también fue joven, también tuvo tentaciones, ¿verdad? Pero nos muestra la palabra que todas ellas siempre venció. ¿Por qué? Porque sabía que su propósito era venir aquí en la tierra
supremo tan bastante para el Señor, para cada uno de nosotros, para tener esa redención. Entonces el Señor nos menciona que Él no vino a abolir la ley, Él vino a cumplirla. Nos dio una respuesta pues tan sencilla, para una ayuda, digamos así, tan sencilla para hacer lo que es la voluntad del Señor, respetarlo, obedecerlo. Nos dijo, si tú amas al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, esa es la respuesta de que no nos costaría obedecer. Si tú amas a una persona tanto, con todo tu corazón, que la amas con todo tu corazón, si ella te dice, no hagas esto por esto, ¿lo cumplirías? ¿Verdad que sí? Porque uno ama tanto que dice, bueno, no me cuesta cumplir lo que me está diciendo, porque yo lo amo. De igual manera el Señor, si nosotros lo amamos tanto, como decimos, yo te amo, Señor, te adoro, te exalto, eres todo para mí. Entonces, si el Señor es así todo para nosotros, lo amamos, pues debemos de cumplir su palabra. El Señor nos menciona algo muy importante, como les comento, en Mateo 5. Por favor, vamos a leerlo. 5, versículo 17. Esta es la respuesta para aquellas preguntas o digamos comentarios que hace la gente al decir, no, la ley ya fue, la ley ya pasó, la ley ya murió, ahora tenemos la gracia, ¿verdad? Y como tenemos la gracia, pues podemos hacer lo que nosotros queramos, simplemente pues vivir bien, ir a la iglesia, pues hacer buenas obras, ¿verdad? Que es lo que se nos ha pues enseñado erróneamente. ¿Por qué? Bueno, pues porque el Señor vino a traer la gracia y se acabó el periodo de la, como se acabó el periodo de la ley, entonces se acabó hasta ahí la ley, los mandamientos, todo se acabó, ¿verdad? Yo no mato, yo no robo, yo no codicio, entonces pues me va bien. Pero el Señor aquí dice algo muy importante, dice Yeshua, no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que los cielos y la tierra dejen de ser, ni una yud ni una tilde de la ley dejarán de ser hasta que todo se cumpla. Por lo tanto, todo el que menosprecie uno solo de estos pequeños mandamientos, y así lo enseña a los hombres, pequeño será llamado en el reino del cielo. Pero cualquiera que los ponga por obra y los enseñe, el tal será llamado grande en el reino del cielo. Les digo pues que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino del cielo. ¿Quién eran los fariseos y los escribas? Eran personas que conocían la ley, pero no vivían conforme a la ley. La conocían porque era lo que se les enseñaba, pero no vivían conforme a lo que era la ley. Entonces algo aquí nos menciona muy importante el Señor. Yo no vine a terminar con lo que mi Padre ha impuesto. Yo vine a cumplirlo. Tampoco he venido a terminar o a cumplir lo que los profetas dijeron, sino al contrario. Lo he venido a poner en orden. Es decir, Él vino a enseñarnos cómo debemos vivir, qué debemos hacer. Si nosotros leemos los evangelios, nos damos cuenta de que hay respuesta para todas nuestras preguntas. Debemos de hacer esto, debemos de hacer lo otro. Por ejemplo, ¿debemos de cumplir las fiestas del Señor? Sí, no son las fiestas judías, son las fiestas del Señor. No son las fiestas del pueblo judío, son las fiestas de Yahweh, que Él puso para que nosotros las cumpliéramos como estatuto perpetuo. ¿Y cómo nos damos cuenta? Yeshua las cumplía. Yeshua celebraba Sukkot, Yeshua celebraba Shavuot o Pentecostés,
sobre todo la Pascua, porque fue la última cena que él celebró. Celebraba en las trompetas, los panes sin levadura, las primicias, todas esas fiestas las celebraba. Y si nosotros, cuando recibimos al Señor, somos llamados hijos de Dios, ¿qué pasamos a ser? Pueblo de Dios. ¿Para quién son los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas? ¿Para quién? Para el pueblo de Dios, y nosotros somos pueblo de Dios, por consiguiente, debemos de cumplirlas. ¿Verdad? Son muchas, pero si nosotros comenzamos a leerlas y nos damos cuenta que toda ordenanza, todo mandamiento tiene una justificación real, por lo que lo dice el Señor, nos vamos a dar cuenta que no nada más es porque el Señor quiere que las cumplamos, sino por nuestro propio bien. Hay un capítulo en el libro de Deuteronomio 28 que nos habla consecuencias de la obediencia y consecuencias de la desobediencia. Si nosotros los leemos, vamos a ver que las bendiciones, digámoslo así, de la obediencia son mencionadas y son así. Pero para las consecuencias de la desobediencia, son como 10 veces el tamaño de las bendiciones de la obediencia. Y nos damos cuenta que el Señor ahí lo menciona. Desde tu descendencia también va a padecer. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo lo que yo te estoy diciendo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para ser obedientes? Primero, amar al Señor. Realmente amar al Señor, no decir, bueno, Señor, yo te amo, pero cumplo nada más esto porque me cuesta trabajo esta otra. No, Señor, yo te amo y quiero cumplir tu palabra. Me cuesta trabajo dejar esto, ayúdame a cumplirla, porque yo sé que todo lo puedo en ti, Señor, porque tú me fortaleces, tú me muestras la manera en la que debo de vivir. Yo quiero agradarte. He dejado pasar todo este tiempo en doctrinas erróneas que a mi ignorancia, Señor, no he conocido correctamente, pero ahora que tú me has mostrado la luz, yo quiero vivir como Yeshua lo hizo. Yo quiero adorarte en espíritu y en verdad, quiero cumplir tus mandamientos, quiero servirte, quiero poder cumplir esa misión que nos dejaron de ir a predicar las buenas nuevas, el evangelio, la verdad, a todo el mundo. ¿Por qué? Porque todos los demás necesitan saber la verdad. Y no nada más es saber la verdad, es decir, Yeshua murió por ti y por mí, sino todo completo. Yeshua murió por ti y por mí, para que nosotros seamos salvos y vivamos conforme a lo que el Señor ha dejado. Eso es el mensaje completo, porque se nos ha enseñado a decir, bueno, digamos que el Señor, Yeshua, murió por ti y por mí para que seamos salvos. Pero a veces lo cortamos hasta ahí. Pero no vemos también que el Señor quiere que nosotros vivamos como Yeshua vivió, como tiene que ser. Les digo, estamos bien mal acostumbrados porque se nos ha enseñado erróneamente las cosas. Es algo nuevo, algo que a lo mejor nos pega de golpe, genera a lo mejor dudas. Pero si usted está generándose dudas, es bueno, porque quiere decir que usted va a buscar a lo mejor pues algo que coincida con lo que estoy diciendo. Es bueno tener una duda en el aspecto de que provoca que uno busque, que uno escudriñe las palabras. Es bueno. Pero cuando ya hay un choque, porque dices, no, si esto no me parece, entonces lo que uno tiene que hacer es pedir la alianza del Señor, el Espíritu Santo, porque por eso se nos dejó al Consolador, para que nos guíe a toda verdad. Y el Espíritu Santo es el Espíritu del Señor, el mismo Espíritu de Yeshua. Es la misma persona, es la misma esencia, visto de diferentes maneras, digamos así, pero es lo mismo. Entonces, también leíamos hace 3 domingos, me parece que también compartí, en la que el Señor nos dice cuál es la voluntad del Señor y cuál vuelve a ser la voluntad del Señor, que cumplamos lo que Él nos ha puesto en su palabra, que seamos obedientes. Cuesta trabajo, sí, hermano, cuesta trabajo ser obediente porque estamos acostumbrados pues a hacer a veces nuestra voluntad o lo que nosotros pues entendemos,
pero en realidad debemos de ser obedientes si no queremos estar en las historias que les comentaba, si no queremos ser puestos en esa, digamos, en esa balanza y ver que nuestras faltas son mayores que nuestras obediencias, ¿verdad? Porque dice el Señor que Él nos va a medir nuestros actos, va a haber un libro de todos nuestros actos, un libro de todo lo que hemos hablado, de todo al momento de que vayamos al tribunal de Yeshua, nuestro Mesías. Y mejor que esté ahí escrito que hemos sido obedientes, que hemos conocido la verdad, a que haya más faltas y pues sea penoso estar delante del Señor viendo que nos está diciendo que no cumplimos algo que ya nos había dicho. Yo los exhorto a que lean las leyes del Señor, a que lean esa Torah, esos primeros 5 libros que por algo el Señor los puso, no nada más para contarnos la historia del origen de este mundo o la historia de los patriarcas, sino dejó algo muy importante, sus leyes. Y eso es en lo que nosotros nos debemos de regir, ¿verdad? Y si alguien les dice, no, es que eso no existe, eso fue en el tiempo de Moisés, eso fue en la antigüedad, Yeshua vino a traernos la gracia y por eso ahora todo es felicidad, todo es alegría. Si le dicen eso, entonces mencionen en este capítulo. Aquí mismo Yeshua está diciendo que Él no vino a faltar cada uno de los mandatos que el Señor dio, sino que los vino a cumplir. Entonces, aquí dice que nada va a cambiar hasta que los cielos y la tierra dejen de ser. ¿Y cuándo va a ser eso? Cuando este mundo pase, ¿verdad? Y aún pase, nosotros vamos a volver a seguir viviendo. ¿Hasta cuándo? Hasta la eternidad. Amén. Vamos a ser igual obedientes estando con el Señor allá arriba. Vamos a ser llamados a celebrar sus fiestas, ¿verdad? A tomar esa cena en las bodas del Cordero. Cada vez que nos llame el Señor a adorarlos al templo, a celebrar su cor, va a seguir siendo. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Él siempre ha existido y siempre va a existir. Él es eterno. Entonces por algo puso también, si Él es eterno, pues sus mandatos son eternos, para siempre. ¿Amén? Bueno, ¿les parece si hacemos una oración? Bendito eres tú, Señor, Dios nuestro, Padre del universo, Rey del universo, el Todopoderoso. Gracias, Señor, porque nos has santificado a través de Yeshua, de tus mandamientos, Señor, porque nos has ordenado, Señor, cumplirlos, porque nos amas, Padre, porque quieres, Señor, que nosotros estemos contigo, Señor, en la eternidad, que reinemos contigo, Señor, estar a tu lado, Padre. Gracias, Señor, por darnos esta ley, Señor, por darnos esta guía, Señor, para mantener nuestra santidad, porque es importante no perder la santidad. Esa es la mejor obediencia, Señor, ser santos y santificarnos a través de tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad, Padre. Ayúdanos, Señor, a discernir en lo que nosotros hemos vivido, Señor, y en lo que no te agrada, Padre, lo que te agrada. Ayúdanos a diferenciar, Señor. No queremos ser religiosos, Señor, sino queremos, Señor, agradarte. Eso es lo importante, Señor, porque tú no has venido por religiones, Señor. Tú has venido por tu pueblo, Padre. Ese pueblo, Señor, que ha recibido a tu Mesías, a Yeshua, Señor, que eres tú mismo, Padre, quien ha muerto por nosotros y nos ha librado del mal, del pecado, que nos limpia, Señor, que nos sana, que nos libera, Padre. Ayúdanos, Señor, a seguir siendo merecedores de esa misericordia, de esa bondad, Padre. No permita, Señor, que caigamos en tentación. Ayúdanos, Señor, si es que tú nos has de poner a prueba, Padre. Ayúdanos a salir adelante. Si estamos en un periodo, Señor, en el que tú quieres probarnos, Señor, danos fuerzas para salir adelante. Muéstranos siempre tu luz, Señor, tu verdad. Porque sabemos, Señor, que tú estás con nosotros, Señor. Y que nada podría pasar, Señor, si tú estás con nosotros, porque tú nos enseñas, Señor, a pelear esa buena batalla. Gracias, Señor, por las bendiciones que nos has dado, por todo, Señor, lo que hemos vivido, por esta semana, Señor,
que está comenzando, Padre, la ponemos en tus manos. Y te pedimos, Señor, que no nos dejes errar, Señor, no nos dejes caer. Que nos mantengas siempre, Señor, en tu mano. Y que nos muestres siempre tu verdad, Padre. Gracias, Señor, por esa luz, por ese Yeshua, ese Mesías, Señor, que nos ha puesto esa luz, Señor, esa luz del mundo. Gracias, Señor. Te bendecimos y te exaltamos porque tú reinas por siempre, Yeshua HaMashiach. Amén. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten, hermanos? Qué bonitas enseñanzas, ¿verdad? Nos da la Torah. De veras que hay muchas cosas de esas de las que mencionó mi hija, hay otras cosas que de veras que nosotros nos quedamos sorprendidos cuando vemos lo que realmente es la realidad de lo que no se habla. Cada vez que tenemos oportunidad, mi esposa y yo comiendo, desayunando, estamos hablando de lo mismo. Y dice, mira lo que acabo de encontrar, y mira esto, y mira el otro. Y ese es un tema de todo el día de ayer que estábamos esperando, nos daba la intervención de mi hija. Estábamos leyendo acerca de eso y estábamos pues ligeramente discutiendo a ver por qué dices esto, si esto, si esto, me dice, me aclara, esto es por este, no, qué gran bendición. ¿Sabes qué? Eso tenemos que proyectarle, tenemos que enseñarle a la iglesia. Cuando uno ve las cosas que uno con el tiempo le han enseñado y que no son reales, no son ciertas, porque uno va a los originales, que es la Torah, uno se queda completamente sorprendido. Digo que a través de los años, cuánta enseñanza se nos ha dado erróneamente y todavía siguen haciendo lo mismo. Este tipo de personas que no han escudriñado más allá de lo que debe de ser la palabra del Señor. Así es que yo le invito a que entre semana no falte a las clases que se están dando en casa. De veras que son de gran bendición. Muchas veces inclusive se discute ahí y se aclaran dudas. Y lo que no sabemos pues se investiga también, pero se aclaran dudas. Y miren, son de gran bendición. ¿O no salen edificados los que han ido? E inclusive hasta salen así como yo lo he visto, como decimos aquí, ¿no? Salen así como confundidos, como anonadados, porque han conocido algo de lo que es la verdad. Yo también me he quedado así, de muchas cosas que he aprendido y nuevo, Señor. Yo ahora te pregunto, ¿por qué tú nos has permitido entender de esta forma la palabra? ¿Por qué te fijaste en nosotros para en un momento dado escudriñar más allá? Algo quiere, Señor, no sabemos. Pero se habla de que más adelante se pueda formar un instituto para poder enseñar esto. Se habla de eso, pero todavía no hay nada todavía concluido, pero se está trabajando en eso. Pues imagínense que la gente pueda aprender cosas que no ha aprendido, o que a través del tiempo se dé cuenta que ha sido en un momento dado lisonjeado, que no ha aprendido lo que es realmente la palabra. Algunos les va a caer de peso, algunos van a salir confundidos. Entonces dice el Señor que el reino de los cielos es aquí, es cabalito que la arrebata. ¿O no dice Jeremías, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres? Y cuando conocemos la verdad, decimos no, ya no más. Ahora tenemos que hacer esto, porque el Señor manda que no tengamos que hacer lo que estábamos haciendo. Pero ser determinantes, hermanos, determinantes. Cuesta trabajo, sí, cuesta trabajo, pero cuando el Señor lo avala y lo respalda, y le tenemos que hacer. De veras. Y no poner en duda la palabra.